Si alguien llegó de Los Ángeles especialmente para la clase, como una persona de la zona 10 no va a venir. Eso, muy bien. Si yo puedo hacer feliz para que yo feliz. Ese que lo dije a la gente en Shavuot. Ellos querían ir a dormir. Mi hija estaba despierta, mi hija de 2 años estaba despierta. Yo dije, si ella está despierta, ustedes no van a dormir. Y se quedaron todos. ¡Wow! Eso es. Así es. Ok, como dije antes, vamos a hablar de 4 fechas. Vamos a hablar de 8, 9, 10, 11 de Tevet. Ok, esas 4 fechas importantes. Vamos a ver que hay 4 etapas diferentes que reflejan en esas 4 fechas. Básicamente lo que todo el mundo conoce es 8, 9 y 10. 11 de Tevet nadie conoce, yo lo inventé. Ok, así por eso nadie lo conoce. ¿Cómo lo van a conocer? Ok, y no nada más yo creo que mi invento de 11 de Tevet es más importante de todos los 3 juntos. Pero vamos a ver por qué, no por orgullo lo digo, sino aquí tiene algo importante. Okay. Porque de alguna manera en el calendario hebreo tenemos diferentes fechas importantes. Aparte de Shabbat y eso, tenemos fiestas de Sukkot, de Pesach, Yom Kippur, Rosh Hashanah, Purim, Hanukkah. Tenemos muchas fiestas y a veces por la comida de la fiesta nos quedamos como judíos gastronómicos y perdemos la enseñanza esencial de la fiesta. Sí, entonces uno come sufganía y piensa que con eso ya cumplió Hanukkah. Entonces es muy importante comer sufganía con mermelada, por supuesto, pero no es la esencia, que hay algo más. ¿Okay? Y lo más importante, Hanukkah, Yom Kippur, Rosh Hashanah no se festeja nada más una vez al año. Uno tiene que quedar con los mensajes todo el tiempo y saber rescatar esos mensajes y saber aplicarlo, porque si no, pues, ¿de qué te sirve esto? Y así como funciona en fiestas, funciona también con ayunos. Si uno ayuna y no comió, bajó 1 kilo, pongamos que bajó 1 kilo, porque antes y después comió mucho más, pero y no agarró nada del ayuno, entonces ¿de qué te sirve el ayuno? Pues por eso hay que saber sacar los mensajes y sacar los mensajes de una forma correcta. Porque hay gente que saca mensajes pero de una forma equivocada. Hay que ver las cosas de una forma buena y no pensar que si ya pasó la fiesta ya se acabó. Si no ya pasó la fiesta, puedo cargar mis pilas con las enseñanzas de la fiesta y sí. Y siempre me hace recordar esta persona que quería encender su cigarrillo y tenía sus fósforos. Entonces empezó, el primero no funcionó, el segundo no funcionó, el tercero no funcionó. ¿Okay? Había viento, ¿ok? Como 15 fósforos que trató de encender y no logró. Hasta que, como en el número 20, el fósforo 20, logró encender su cigarrillo. Agarró el fósforo y lo metió otra vez a la caja. Y su amigo le pregunta, ¿qué está haciendo? Dijo, es un fósforo bueno, yo no lo voy a perder. Pues hay cosas que sí se terminan, pero hay cosas que no se terminan. Entonces, ¿qué pasó en 8 de Tevet? Primero hablemos por orden con las fechas. ¿Qué pasó en 8 de Tevet? En 8 de Tevet, según la historia, lo que cuenta el Talmud en Megillah, en la hoja 9, dice lo que nosotros lo llamamos la Septuaginta, que es la traducción griega de la Torah. Cuenta así el Talmud. ¿Cómo dijo? Ahorita lo voy a decir exactamente cómo pasó. Dice el Talmud, estamos hablando en el año 3515 de la creación del mundo, como hace 2200 años, más o menos. El Ptolomeo, el segundo, el rey de Egipto. Ptolomeo. ¿Okay? Ptolomeo. Ustedes siempre cambian los nombres de los reyes y de todos. Okay? Se llama Talmai, en hebreo se llama Talmai. Okay? Talmai Amelech. Okay? Entonces, él era rey de Egipto. Él tenía su biblioteca con todos los libros del mundo y sus sabios le dijeron, mira, te falta aquí un libro muy importante que es la Torah, la Biblia judía, no lo tienes. Dijo, ¿qué voy a hacer? Voy a llamar a un rabino para que lo traduzca. Le dijeron, mira, si tú te vas a llamar a un rabino, como hay cosas ahí que no se entiende, el rabino te va a hacer otra cosa, ¿quién sabe qué traducción te va a dar? Entonces, dijo, ¿qué voy a hacer? Trajo 72 rabinos diferentes, lo puso en lugares diferentes y les dijo, ahora van a traducir la Torah en vivo, a ver qué sale. Dice el Talmud algo interesante, que ellos hicieron 15 cambios en la Torah para evitar errores. Por ejemplo, uno de los cambios que hicieron, Bereshit bara Elohim, así está escrito
en nuestra Torah, ellos escribieron Elohim bara Bereshit. ¿Por qué? Para que no digan después que había alguien que se llamaba Bereshit y él creó a Dios. Entonces van a empezar con teorías, con cosas raras. Entonces mejor no hacerlo, ¿ok? Entonces cambiaron. Otra cosa que cambiaron, que Dios dice, haremos un hombre. Pusieron Esel, un hombre. Haré, yo solo, de una forma singular, para que no piensen que hay muchos dioses. Hay otra cosa que cambiaron. Arnevet, por ejemplo, está escrito en la Torah que no se puede comer Arnevet, pero Arnevet era el nombre de la esposa del rey. Entonces cambiaron. Pusieron Tzirat Araglan. ¿Arnevet qué es? El nervio. No, el nevet es conejo. No, conejo, es como conejo, pero es el liebre. Ok, entonces hicieron 15 cambios, pero milagrosamente todos los cambios salieron igual. En los Es decir, toda la 72. traducción salió igual. ¿Ustedes qué dicen sobre eso? Milagro. Hay que hacer fiesta. Jajamim, ¿qué dijeron? Oscuridad. Hay que hacer ayuno, 3 días completos. Dice, se puso el mundo oscuro de esa traducción y por eso 8 de Tevet se fue asignado un día del ayuno para que sepan que en realidad tenían que ayunar 8, 9 y 10 de Tevet, los 3 días. Pero como es muy largo, entonces no ahorita voy a explicar. Esa clase siempre hay por qué y después se explica. ¿Ok? Sí. Entonces, hay otro Maseret Sofrim, ahí dice que ese pasó con 5 rabinos, o otro cuento, otra historia, o la misma, pero dice que era muy triste lo que pasó. ¿Cuál era la tristeza? Ustedes saben hasta hoy cuántas traducciones tenemos la Torah, o en la Biblia en general. No. Dice que toda la Biblia en completo tiene hasta hoy, ¿ok? 349 idiomas diferentes, ¿ok? Y partes de la Biblia, según Wikipedia, ¿ok? 2123 idiomas diferentes. Chino también. En todo el mundo estudia la Biblia. Entonces, ¿por qué era tan complicado traducir la Torah? Y si sabemos que la época de los Tanaim, estamos hablando hace más de 2000 años, Unkelus, que era Aquilas, o que son 2 personas diferentes, tradujo la Torah y era alegre. Y Jonathan Ben Uziel, ¿ok? Que hablamos de los pajaritos que se quemaron, ¿ok? Que estaban en el Shabbat, que era un rabino que cuando estaba estudiando, los pajaritos que estaban volando arriba se quemaron. Dijeron que no es nada más así que se quemaron los pajaritos, sino está hablando, los pájaros son pensamientos malos, pensamientos ajenos. Cuando él estaba estudiando, todos esos pensamientos se quemaron. ¿También pasó eso con Rabbi Akiva, no? De los pajaritos. No, ese dijimos que pasó con el Admon, que el Admon estudiaba y el pajarito hizo lo que hizo. Dijimos que no se quemó, pero se asustó por lo menos. Pero ese era, Jonathan Ben Uziel hizo la traducción por lo menos a los Nevi'im. Hay unos que piensan que toda la Biblia lo hizo Jonathan Ben Uziel, pero es un error. Porque hay parte, por ejemplo, en la Torah, en Bereshit, en el capítulo 21, que ahí habla de la Isha, la mujer de Moama, con Fatima, con la hija de Moama. Y estamos hablando en el siglo 7. Y Jonathan Ben Uziel estamos hablando mucho más años atrás. No puede ser que él escribió esto. Pero ese se llamaba Targum Yerushalmi. Y se escribe en iniciales, se escribe Taf Yud. Entonces pensamos en Targum Jonathan. Entonces dijeron que Jonathan Ben Uziel hizo todo. Pero Jonathan Ben Uziel también hizo la traducción de la Torah. Los samaratinos, Shomronim, también hicieron la traducción de la Torah. En Siria también hicieron. Rabbi Saadia Gaon también hizo la Torah, tradujo toda la Torah árabe. Y con esto hay muchísimos que hicieron rabinos. No estamos hablando, pues traducir la Torah no era la primera vez, o no era, porque era tan triste cuando lo hicieron una traducción griega. Pues la explicación para mí, es una explicación muy importante, que tiene un mensaje muy importante para esta generación, más de todo. En el mundo hoy, y no nada más hoy, hay como una forma de siempre traer cosas de la Torah y tratar de mezclarlos con la ciencia, o hay gente que dice, mira, se contradice la Torah y la ciencia, pero la Torah tiene razón, la ciencia es tontería. Hay diferentes opiniones cómo ver las dos cosas. Pero hay otra cosa aquí que es más importante de todas esas formas.
La Torah y la ciencia no se contradicen, pero tampoco hablan de lo mismo. Es exactamente decir que una sandía contradice a una puerta. Cada uno tiene una función totalmente diferente. La Torah viene a hablarte sobre tu alma y la ciencia te llega a hablar sobre tu cuerpo. Es decir, la ciencia está limitada a tu cuerpo, la Torah está hablando sobre otra cosa. Entonces, cuando uno trata de ver la Torah nada más como algo científico, como algo material, como mira, la Torah ya sabía que va a pasar esto y esto, la Torah ya sabía la teoría de Einstein y la Torah ya sabía la teoría de la no sé qué. Entonces, a veces es bonito, no digo que siempre y esto, a veces es bonito, pero siempre tenemos que empezar todos esos pensamientos a entender una cosa. La Torah no llegó a enseñarte ciencia, ¿ok? Así como no va a decir que la evolución no existe, o que el Big Bang no existe, y que otras teorías, que ese es otro tema diferente, cómo verlo y cómo conectarlo con el judaísmo. Aparentemente hay muchas contradicciones entre Torah y ciencia, pero primero de todo tenemos que saber, no hay contradicción, porque cada uno habla sobre otra cosa. Entonces, si yo llego a hablarte, decirte un ejemplo, para transmitirte un mensaje para tu vida, un ejemplo que ¿cómo se llama? Un tigre habló con un león y le dijo esto y esto y esto y no sé qué. Y tú me vas a decir, mira, pero los animales no hablan entre ellos. Este no es un argumento para romper lo que yo te estoy tratando de transmitir. Porque yo estoy tratando de transmitirte un mensaje atrás de ese cuento, atrás de esa metáfora. Entonces, si me rompes mi metáfora y piensas que ya rompiste todo lo que tenía yo, entonces perdiste el mensaje. Eso es lo que pasa con gente que tratan de romper la Torah con la ciencia. No estás rompiendo la Torah, estás rompiendo metáforas tal vez, pero pierdes tus mensajes, pierdes lo que está atrás. Cuando la Torah fue la intención de traducirla y la traducción griega más de todo, ¿okay? En este momento la Torah tenía un lugar como otro libro nada más de sabiduría, como un libro nada más de enseñanzas físicas o sobre el cuerpo. En este momento, cuando la gente pierde en esto y la gente pierde en la esencia de la Torah, la parte, y se quedan con las metáforas, es oscuridad. Es decir, la traducción griega era oscuridad por pensar que la Torah está limitada a hablar nada más sobre algunas sabidurías del cuerpo. En este momento, cuando uno piensa así, es oscuridad. No, pero usted está diciendo eso porque alguien vino y cambió 15 cosas. ¿Cómo? No por los cambios, no por los cambios. Entonces, ¿por qué? Sino por la intención, por qué hacer esa traducción. ¿Para qué? Hay gente ¿Para que qué se estudia. hicieron todas las otras traducciones? ¿De qué? De la Biblia que usted está diciendo. Había después Unkelus y otra gente que hicieron a árabe, por ejemplo, Abisadia Gaon, porque había mucha gente en su generación que no entendió nada de hebreo. Okay, entonces no tenía otra manera de traducir la Torah, ¿okay? Y de pasarla. Ahora, te voy a decir algo más importante todavía. Hay cosas en la Biblia que puedes entenderlo nada más en hebreo. Que al traducirlo se pierde. No se puede explicarlo. No hay manera de explicar, de pasar o transmitir lo que hay. Hay muchas cosas. La Torah, mira, aquí tengo el vaso. ¿Okay? El vaso tiene la parte de afuera y la parte de adentro. ¿Okay? La parte de afuera es lo que se ve, la parte de adentro no se ve. Nada más si lo miras. ¿Okay? Ahora, si yo trato de dibujar un vaso y se ve casi igual, ¿qué pasa ahorita? Dibujaste, hiciste algo bonito, pusiste un espejo frente de esto, pero puedes comer lo que hay en el espejo. Puedes usar lo que hay en el espejo. No, pero se ve igual, está bien, pero no tiene las cualidades que tiene lo que es la parte real. Entonces, en otra forma de decir, la traducción griega puso como un espejo a la Torah. Entonces es igual, se ve igual. Pero toda la parte de adentro, que hace parte del vaso, no está. Entonces pierde. Vos lo que decís que la intención de los griegos era diferente que la intención de otras traducciones. Las otras traducciones que lo hicieron rabinos en sus generaciones, era para la gente para que entiendan mejor lo que está pasando en la Torah. ¿Ok? Hoy lo hacen en español. ¿Ok? Hoy tienes o sea que esa fue la primera traducción de la Torah que no era para el pueblo judío, sino era para... Era para todos. Era para todos y usarlo como un libro
de ciencias, de sabiduría, de filosofía judía, de esas cosas. Pero Entonces, en ese momento cuando pierdes la esencia de las cosas y piensas que la Torah nada más es la parte de afuera del vaso, lo que se ve en el espejo, entonces perdiste lo más importante. Y a esos 72 lo obligaron, no tenían de otro. Era el rey. El rey exigió y el rey lo puso de sorpresa y así lo tienen que hacer. No hay donde escapar, no hay no. ¿Ok? Ahora, 72 sabinos que están de acuerdo entre ellos, para mí es un milagro muy grande. ¿Ok? Ese sí es algo, parece... Si quieres estar tranquila, tal vez la oscuridad no es por esos rabinos, sino es por lo que llegó después. Pero... solo optó. no, ellos hicieron nada más la traducción de la Torah escrita, lo que es los 24 libros. Y tal vez otros libros que salieron del compendio de la Biblia. ¿Ok? Pero el asunto también, lo que estudia nada más la Torah escrita. ¿Ok? En hebreo. Tampoco está bien. Los caraitas. Según la Torah escrita, hay cosas que nosotros no estamos haciendo. Es decir, por ejemplo, los caraitas en Shabbat comen frío. Y están en la oscuridad, porque está escrito que no se puede uno mover de su lugar, entonces no se mueven de su lugar. Entonces hay oscuridad, no se puede prender, no se puede... Hay cosas que la Torah oral te ayuda. Jajamim no nada más complicaron la vida, sino... El tefilín. También es otro el tema. tefilín. No está escrito en ningún lugar que poner en los tefilín, que escribir en los tefilín. No está escrito qué color, qué forma, nada. ¿Y por qué todo negro y todo esto y todo hacen lo mismo? Son cosas que la Torah escrita no te dio una forma muy clara para entenderlo, sino tienes que profundizar adentro, tienes que sacar más cosas. Entonces no es suficiente hacer una traducción y pensar que es la Torah de los judíos. Y para mí, yo voy a meter una frase más. Para mí, si tú agarras nada más la Torah y lo traduces, estás haciendo un daño al judaísmo. ¿Por qué? Porque de la Torah puedes leer sobre guerras, sobre muchas cosas que uno dice, ¿qué está pasando en este libro? Tantas cosas, tantos castigos, tantas maldiciones, tantas matanzas en el mundo, o muchas cosas que no, a veces no, si uno tiene nada más esto, no se queda tan contento con el judaísmo, en pocas palabras. ¿Ok? Pero cuando uno se profundiza y entiende a veces de qué está hablando, qué está atrás, qué pasó antes y después, muchas cosas que hasta un rabino de 100 años todavía no terminó de estudiar, entonces entiende que el judaísmo vende algo mucho más especial de lo que aparece nada más en las palabras por fuera. Entonces, Por eso es tan importante no pensar que la Torah nada más te llegó a contar sobre Abraham vino esto, que es importante, pero también tiene mucho más cosas profundas que están atrás de esas El Midrash. palabras. el Talmud. Los Midrashim, el Talmud, el Pardes, y cada Pardes tiene otro Pardes, y cada cosa. ¿y esos no hay fin. hebreos traducieron eso también? ¿O No, solo? ese es el Ese problema. es el problema. Traducieron nada más lo que está Entonces, escrito. Se los estaban libros. limitados a solo a traducir eso sabiendo que eso iba a ser un problema. Por eso yo creo que era una traducción problemática, que hizo daño al judaísmo, que no hizo bien al judaísmo. O interpretación. Sin interpretaciones, los Jajamim ahí no metieron interpretaciones. Mira, ahí no es matar. Por ejemplo, está escrito que si alguien te está haciendo algo, ain tajatain, ojo por ojo. ¿Qué se entiende ojo por ojo? Que la venganza judía es lo máximo. Alguien te quitó el ojo, quítale también. No es bonito, ¿ok? Pero ¿cuál es la explicación? Jajamim llegan y te dicen no es quitar el ojo, sino es pagar el valor del ojo. Ahora, puedes decirlo, pero Jajamim, ¿de dónde sacan esto que es dinero y que no es físicamente quitar el ojo? ¿Y qué responden? Hay una respuesta bonita. Ahí, en esta parashá, en este lugar, habla de un daño sin querer. Un daño con intención, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué dice la Torah? Cuando uno hace un daño a su amigo con intención, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagar 5 cosas. Nezek, tzar, ripuy, shevet, boshet. Son 5 cosas que uno tiene que pagar. Ahora, ¿hay alguien que puede imaginar que cuando uno hace algo sin intención es más grave cuando lo hace con intención? No. ¿Cómo puede ser que sin intención te quitas el ojo del otro? Con intención, nada más tienes que pagar 5 cosas. Entonces por eso Jajamín dijeron, no, ain tajatain, ojo por ojo. Está hablando de pagar, no de vengar. Y también algo interesante, las letras que están bajo de las letras Ain, Yud y Nun, que es Ain, es Kesef, es dinero. Pero
cada cosa en la Torah, si no profundizas, si te quedas en la literal, si te quedas en las palabras, a veces te sale mal. Es decir, no lo entiendes bien. Por eso hay Torah oral. Y por eso sobre la Torah oral hay miles de libros y cada día hay más libros y más libros. Y no hay fin. Y con todo eso casi no entendemos todo. Entonces, ¿cómo uno va a entender nada más de la traducción de eso? Ok, seguimos. Estamos nada más en la introducción. Sí, estamos en la introducción de la clase. Ustedes se van a quedar aquí hasta mañana. Seguimos. Este pasó 8 de Tevet. Ok, ese es el problema de 8 de Tevet. Pasamos a lo que era 9 de Tevet. 9 de Tevet pasó algo lo más interesante. Dice que hay que ayunar, pero dicen que no sabemos qué pasó en este día. Entonces uno dice, y si no sabemos, ¿para qué ayunar? Para bajar el peso. ¿Para qué ayunar si uno no sabe? Entonces en ese momento hay especulaciones. ¿Ok? La primera especulación, la primera opinión, que es la opinión, vamos a decir, casi más fuerte para explicar esto, que Ezra Sofer, Ezra el escritor, falleció en este año, en esta fecha. ¿Ok? No en este año, estamos hablando, él falleció en 3448, 1000 años después de la salida de Egipto. ¿Ok? Él falleció. Y hay unos que dicen que falleció en 10 de Tevet, y eso rompe un poco esa opinión. Pero, ¿por qué era tan importante Ezra Sofer? ¿Cuántas gente importante fallecieron en la historia? ¿Ustedes saben? Yo no sé exactamente el número, pero yo sé si tenemos que hacer ayuno por cada uno importante, tenemos que ayunar todos los días. Eso es seguro, ¿ok? Entonces, ¿por qué Ezra Sofer hay que hacer ayuno? ¿Qué pasó? ¿Quién era? Entonces, primero sabemos que Ezra Sofer, ¿ok? Era el alumno de Baruch ben Neriah, que era el alumno de Irmiyahu Hanaví. Él no subió a Israel, ellos estaban en Babilonia, después de la destrucción del primer templo, fueron a Babilonia. Okay, estaban 70 años en Babilonia. Después de Purim, estamos hablando de 3408 de la creación del mundo, Nehemías, Zerubabel y esos suben a Israel porque hay permiso de construir el templo. Entonces subieron a Israel con un grupo importante, suben, construyen el templo. Ezra todavía no sube, Ezra se queda en Babilonia con su rabino. Su rabino ya tenía muchos años, ya no podía subir, entonces el alumno fiel, okay, se quedó con su rabino. Aunque quería subir a Israel y eso, pero se quedó con el rabino hasta en el año 3414. Era después de la inauguración del templo, del nuevo templo, del segundo. Él subió a Israel. Cuando subió a Israel hizo diferentes cosas que hasta hoy nos influyen. Una de las cosas que todos saben es la lectura de la Torah en lunes, jueves y minjá de Shabbat. Es por él. Él lo estableció para que la gente tenga Torah, que no pasen 3 días sin Torah. Él arregló muchos problemas que tenían las familias, que se mezclaron con otra gente, con otras religiones, con otra esto. Él hizo mucho orden, puso mucho orden en todas las familias del pueblo de Israel. Él cambió las letras hebreas. Hasta su momento escribieron en letras de Dats, letras de lo que usan los samaritanos hasta hoy, las letras hebreas antiguas. Y él lo cambió a las letras que tenemos hoy en la Torah, que se llama Ktav Ashuri. ¿Ok? Hay unos que dicen que ese tenía antes, él no inventó esto, sino él nada más lo estableció. ¿Y por qué? ¿Ok? Para hacer algo bonito, para hacer algo interesante, para hacer algo diferente, para darle a la gente una renovación después del exilio a Babilonia. Diferentes formas de explicar lo que él hizo, pero este dura hasta hoy. ¿Ok? Otra cosa que sabemos que él hizo y nos influye hasta hoy, los meses en hebreo, los nombres, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, eso es por él. Porque antes no era así. Antes era Aviv, Ziv, Yerach Bul, Yerach Eitanim, otros nombres. Okay, era calendario agrónomo, basado en la agronomía y todo esto. Pero él lo que hizo es dar esos nombres que según 99% de las opiniones, esos nombres son de Babilonia, en arameo. Tishrei, Heshvan, Kislev, todo esto no es hebreo. Él lo trajo, él lo hizo, él lo puso. Hay una opinión que es Bnei Issachar que dice que ese lo había antes de Moshe y él nada más lo devolvió. Es que él sí tuvo el derecho de cambiar algo tan básico como la escritura y nadie dijo eso es un pecado o eso es
eso no es correcto, y los 72 rabinos hicieron esa cosa, y ahí sí, y allá no. O sea, Mira, primero, ¿qué tuvo este Ezra? primero lo primero aceptaron a dice- él como un líder de la... sí, y no nada más líder, pero no nada más líder, dice que si no hubiéramos recibido la Torah con Moshe, lo teníamos que recibir con Ezra. Ezra también arregló los parashot de la Torah según el orden del año, ¿ok? Hacer una lectura que cada parashá toque. Por ejemplo, la parasha de las maldiciones 1 se toca antes de Rosh Hashanah, la segunda parasha de maldiciones toca antes de Shavuot. Todo el orden de los parashot, él también lo hizo. Yo estoy seguro que había gente que le hicieron la guerra, había gente que le hicieron la vida imposible cuando hizo todos esos cambios, pero a él no le importaba y él era el líder y él hizo lo que pensaba que tenía que hacer. Y hay muchas historias que él quería subir a Israel y había muchos judíos que no querían. Dijeron la playa en Miami mejor de Israel, para que subimos a Israel, y se quedaron en Babilonia. Y uno de ellos, según algunas opiniones, siempre digo según algunas opiniones porque siempre hay opiniones que dicen que no, los yemenitas no querían subir a Israel. Dijo, nosotros estamos aquí tranquilos, déjanos tranquilos. Y él dijo, ¿cómo ustedes que tenemos el templo en Israel y ustedes no quieren subir? ¿Qué les pasa? Le voy a maldecir. Le echó algunas maldiciones, ellos lo maldijeron de vuelta y dice que todo se cumplió. Pero él dijo a ellos que ellos van a ser pobres, que no van a tener belleza, que van a ser, sí, a los yemenitas. Y ellos le dijeron que no va a estar enterrado en Israel. Y todo se cumplió, ¿ok? Ahora, ellos dicen en Birkat Hamazon, según algunos, ellos dicen, sálvanos de la pobreza, porque él le echó una maldición de pobreza y que tengan muchas discusiones. Es interesante, hasta hoy a veces ves 3 yemenitas en el ley y tiene cada uno su templito. Es verdad, yo conozco algunos, pero los yemenitas son gente muy buena. Ellos también le dijeron que no va a estar enterrado en Israel y lo que sabemos está enterrado en Irak, pero según ellos Sifún lo enterraron en Jerusalén, entonces no se cumplió, pero ya es otro tema, ¿ok? Entonces él era una persona muy importante. Vamos a ver su conexión con lo que vamos a hablar después. Según esto, establecieron un día de Yortzeit para él. Ayuno. Para Moshe Rabbeinu no hay ayuno cuando falleció. Para él sí. Vamos a ver por qué. ¿Okay? Hay que pensar por qué. Bueno, pero se Okay. suponía que no tenía que haber uno para Moshe. ¿Por qué no? Porque Dios dijo que no. ¿Qué ayuno? No, ¿dónde estaba enterrado? Sí. ¿Okay? ¿Dónde estaba? Hay gente, es muy interesante, que es todo lo contrario de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, sabemos que todos están de acuerdo que falleció, pero no sabemos dónde está enterrado. Hay gente que todos sabemos dónde están enterrados, pero no están de acuerdo que falleció. Entonces son diferentes opiniones en esto. Ok, hay otra opinión. ¿Qué pasó el 9 de Tevet? Nació Jesús, según algunas opiniones, y es un momento de ayuno para diferentes opiniones. Pero otra vez esa opinión tampoco está basada porque según lo que sabemos Jesús nació, sí nació por ahí en abril. ¿Okay? ¿Y por qué dicen 25 de diciembre que puede llegar a tener 9 de Tevet en este año? ¿Okay? Ya tenemos una clase especial de eso, que había un motivo histórico de conectar el nacimiento de él con 25 de diciembre, con los 3 reyes, con esto. Y hay una lista larga de dioses mucho más antes de Jesús con la misma historia, el mismo cuento. Horus, Karishna, Mitra, Atis, otros dioses que llegaron mucho más antes de Jesús y tienen la misma historia. Nacieron el 25 de diciembre de una mujer virgen, 12 alumnos, 3 días después resucitaron y 3 reyes llegaron a avisar que van a nacer. Todo ese cuento de ellos aparece lo mismo, pero lo mismo, interesante, la Trinidad, por supuesto, es algo de los hindúes mucho más antiguo, la Shiva, la Vishnu, eso es algo mucho más allá, pero aparece la misma historia, las mismas fechas y todo. Entonces, ¿qué pasa? Todos nacieron en el mismo día, todos nacieron la misma cosa. Entonces hay una explicación astronómica. Ellos querían conectar el nacimiento del Salvador de ellos con lo que estaba pasando siempre según sus ojos en el cielo. En el cielo, 25 de diciembre es el día, el 22 de diciembre es el día que el día es más corto. ¿Okay? Entonces ellos dijeron de alguna manera el sol murió el 22 de diciembre. ¿Okay? El sol es el Salvador que nos salva de la oscuridad. Entonces el sol es el Salvador, en este caso según ellos es Jesús. 3 días después, 25, empiezan a alargar más los días y empieza a salir el sol de otra forma. En el mismo día, una noche antes, hay 3 estrellas que están
marcan dónde va a salir el sol. Esas estrellas hasta hoy en la astronomía se llaman tres reyes. Ellos marcan, el 25 nace el Salvador, el sol, ¿ok? Cuando muere el 22, las estrellas son de una forma de la cruz, entonces el sol murió en la cruz. 12 alumnos siempre son 12 signos zodiacales que lo divides en cuatro formas, entonces te sale la cruz también, el sol está encima de eso. Todo ese cuento para conectar que el Salvador es algo que ya viene previsto astronómicamente mucho antes. Entonces no es que nació en esta fecha. Entonces ¿para qué tenemos que hacer ayuno si no nació en esta fecha? Que estamos de acuerdo con esas cosas. También los árabes dicen que Mahoma nació en el año 572 del año común. ¿Y por qué? ¿Quién sabe que nació este año? No nació en este año, pero ellos, este año se llama el año del elefante en la historia. Es un año que pasó un milagro muy grande con los elefantes que llegaron con piedras que se cayeron sobre el ejército que llegó de Jabash para conquistar Meca. Y había un milagro, se llamaba el año del elefante, para conectar el nacimiento del Salvador de ellos con esta fecha. Entonces dijeron nació en esta fecha. Pero entonces, eso del elefante no es algo judío, el elefante es algo árabe. sí, claro, es totalmente árabe. Tenemos que saber que con los árabes en esa época siempre había tribus judíos. Banu Qurayza y todo, había diferentes tribus judíos que vivieron muy bien con los árabes. Y también con Mahoma. Pero después pasaron cosas que los judíos a veces se fueron con el otro lado que estaba contra Mahoma, entonces Mahoma se enojó. Había muchas historias ahí diferentes. Y para que sepan que el Islam no siempre era una religión de sangre. En el Corán aparece por lo menos 3 veces que no hay que obligar al otro a creer en tus creencias y no lo puedes forzar para que cree en tus creencias. Si no lo puedes forzar, tampoco lo puedes matar. ¿Okay? No puedes suicidar. Muchas cosas, pero se fueron desarrollando después de las cruzadas y esto. Ya tenían miedo que los católicos van a agarrar el lugar de ellos, entonces empezaron a ser más agresivos. Pero ese fueron los años, no era así al principio que era siempre sangre y polvos. La mentalidad del desierto también, el calor también le hace a uno subir la sangre. Es una opinión más lógica, pero ok, es otro tema. Otra cosa que pasó en 9 de Tevet, okay, que es interesante, es algo que ya le conté a algunos aquí, lo voy a contar rápido, es Shimon Kifa, que es un rabino, okay, uno de la época de los Tanaitas, y eso según diferentes libros judíos y también no judíos, que dicen esa teoría, vamos a llamarlo así, que en la época primera, es decir, estamos hablando hace 2000 años, los católicos y los judíos no eran católicos, eran judíos. Y los judíos y el otro grupo, entonces estaban juntos en la sinagoga, estaban juntos en todo, no había diferencias. Pero sí había problemas, había discusiones todo el tiempo. Dijeron, él es así, él es así, él es así. Entonces había una discusión entre el grupo de alumnos de Jesús y el grupo judío todo el tiempo dentro de la misma sinagoga y no sabían qué hacer. Llegó a ser imposible. O no era Ashkenazim y Sefaradim, era mucho peor, era una discusión todo el tiempo. Entonces no sabían qué hacer. Entonces, ¿qué hicieron? Mucho peor, gritos y hasta hay historias más tristes sobre lo que pasó. No, pero estaban juntos. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces, Jajamín dijeron, ese no puede seguir así, hay que hacer algo. Entonces mandaron a este rabino dijo, yo lo voy a separar. Y este rabino llegó con ellos y dijo, yo soy también alumno de él y yo le voy a explicar qué hacer, qué seguir después de su muerte. Y poco a poco lo iba con otras leyes y hasta que pasó sábado a domingo, entonces ya no se encontraron porque domingo no llegaron a la sinagoga los judíos porque se fueron antiguo y entonces no se encontraron en el mismo día y Pesach lo pasaron aquí y lo pasaron allá. Okay, entonces hizo una separación entre esos dos grupos hasta que gracias a Dios se separaron y ya no hubo más problemas. Okay. Esta persona, los judíos lo llaman Rabbi Shimon Kifa, que es un rabino. Él escribió el Nishmat Kol Chai, que estamos diciendo todos los Shabbat. Y en Nishmat Kol Chai dicen, ¿qué dicen ahí? Umibaladeja en la numelech goenu Moshiach. Varias veces dicen cosas ahí, ¿qué tiene que ver con Shabbat? No, él hizo este rezo para decir y aclarar que nunca creyó en otras cosas. ¿Okay? Y él hizo Ataconanta de Yom Kippur también. Y otros esos. Para ellos es el primer papa. Se llama San Pedro.
¿ok? El pueblito ahí. Entonces, y yo le dije a Abremi, mira, interesante que es el único pueblito que hay un restaurante kosher. No por nada. Su nombre está ahí, su nombre es judío, y él es rabino, y él es esto. Entonces, hay opiniones que dicen que no es correcto y que no, Mahzor Vitri y eso dicen que si alguien piensa así va a tener que traer un cordero gordo ahí al Bet HaMikdash, pero según Rabbi Baruch Frenkel, que hizo Agaot sobre el Shulchan Aruch, él escribió sobre el Shulchan Aruch algunas cosas, él escribió que él falleció en este día, 9 de Tevet. Jajamim, por reconocer todo el bien que él hizo, no querían anunciar que él es por él, para que no pase lo que es esto. Entonces pusieron un día de ayuno para él, que él falleció el 9 de Tevet, y sin anunciar mucho para que no se San Pedro. difunden ese, ¿sí? Y para reconocer lo que él hizo. ¿Cómo se llamaba en hebreo él? Shimon Kifa. Él aparece en el Nuevo Testamento bastantes veces. ¿Ok? Ok, seguimos. Ese 8 y 9 de Tevet. Ahora 10 de Tevet. ¿Qué pasó en 10 de Tevet? 10 de Tevet todo el mundo sabe que hay que ayunar, ¿no? ¿Qué pasó en 10 de Tevet? Dice que el 10 de Tevet es el ayuno más... Hay unos que piensan que es fácil, pero hay uno que dice que es más grave. Es el único ayuno que en viernes se ayuna. Hay una discusión si se puede ayunar hasta salida de estrellas o hay que dejarlo un poco antes para comer antes de Shabbat. Pero es el ayuno, el único ayuno que se ayuna en viernes. El Abu Draham dice, un rabino que dice que incluso si caía en Shabbat, tenía que ayunar en Shabbat. El Rabbi Yosef Karo dice que no sabía de dónde sacó eso, pero igual no cae en Shabbat, así que no tenemos problema. Y nunca va a caer en Shabbat. El calendario hebreo nunca se va, entre paréntesis, en unos 20.000 años más o menos, según lo que revisamos, el Rosh Hashanah va a caer exactamente con el 1 de enero. Pero para que sepan. Unos 20.000. Sí, Gracias. más o menos para que estén tranquilos que Rosh Hashanah se puede coincidir con esto. Pero también en 20.000 años Shabbat, 10 de Tevet no va a caer en Shabbat. Nunca va a caer en Shabbat. ¿Ok? Entonces eso está bien. Pero ¿qué pasó en este día? ¿Por qué es tan complicado? Dice que ese era el principio de la destrucción del templo. La primera, podemos decir, la acción que Nebuchadnezzar, el rey de Babel, llega a empezar a sitiar, a rodear a Jerusalén. Estamos hablando, hay dos opiniones en qué año estamos hablando, o 3172 de la creación del mundo, o unos años después, 3337, que es la opinión judía, que llegó, empezó a rodear como 1 año y medio hasta Tisha B'Av, ¿ok? Es el primer templo. El segundo templo empezaron a rodearlo en Kafbet de Nisan. Entonces, otra ¿cuánto, fecha. ¿cuánto tiempo? Como 1 año y medio. ¿Cómo? ¿Que no podía salir nadie? Nadie. ¿Ok? Entonces, este es el ayuno del 10 de Tevet. Y es tan complicado porque es el comienzo de todo. El comienzo es lo más importante. Ahorita vamos a ver, yo creo que es la parte esencial de la clase de hoy. El comienzo. Cómo ver las cosas antes que pasen. Cómo ser sabios y tratar de ver el futuro sin ser profeta y sin ver el café y el Coca-Cola y esto, sino en verdad entender lo que va a pasar, y de ahí vamos a llegar también al holocausto. Pero voy a resumir rápido los ayunos que tenemos sobre el templo. Tenemos 10 de Tevet, tenemos 17 de Tamuz, 9 de Av y Tzon Gedalia, ¿ok? Que es el último. ¿Qué pasaron en esos 4? Vamos a ver, es un proceso. El Tevet es el principio del sitio a Jerusalén, ¿ok? Es algo contra la materia, es algo físico, no es algo espiritual. En Tamuz empezaron a romper la muralla. Es romper la muralla, romper tu protección, no nada más física, sino espiritual también. Moshe Rabbeinu rompe las tablas en el mismo día 17 de Tamuz. El pueblo empieza a separar Yudzayin de Tamuz. Estamos hablando todo el pecado del becerro de oro, Yudzayin de Tamuz. Es un tiempo de que ya se empieza a romper. No lo viste en 10 de Tevet, no viste que empieza aquí algo, llega Yudzayin de Tamuz y empieza a romper. ¿Qué pasa en Tisha B'Av? Jurban, destrucción total. Pero no es el punto más grave. Hay otro punto, Tzon Gedalia. En Tzon Gedalia, Nebuchadnezzar deja un grupo judío en Israel. Todavía no hay esperanza de regresar a Israel, hay esperanza de desarrollar este grupo, otra vez regresar, otra vez todo. ¿Qué hacen judíos? Matan al líder Gedalia ben Ahikam. Un judío mata a otro judío, y ahí Nebuchadnezzar se enoja y todos salen de Israel. Se pierde la última esperanza para construir algo en el futuro. Son 4 etapas de una destrucción.
Y también la salvación tiene que venir a través de esas 4 etapas. Ezra Sofer, por eso es tan importante. Porque antes de la destrucción, antes del 10 de Tevet, antes de una fecha triste, hay que recordar también de algo alegre. Hay que recordar también que también hay salvación. El mismo Tisha B'Av que estamos ayunando también, que es un día muy triste, también va a ser un día muy alegre. En el mismo día dice que nace el Mashiach. Quiere decir, hay destrucción, pero no olvides nunca la esperanza. Entonces, antes del 10 de Tevet, recordamos a Ezra Sofer. Ezra Sofer hizo esas 4 etapas, lo que hablamos antes. Primero, sube a Israel, ¿ok? Es empezar algo. Todavía no saben qué va a pasar ahí, pero empezar algo. Empezar a construir, ¿ok? Reforzar, fortalecer, después fortalecer el pueblo, arreglar las familias, el orden y todo lo que hablamos, y al final también el futuro del pueblo, todo lo que es la lectura de la Torah, todo lo que él hizo, todo lo que él estableció. Él hizo 4 cosas buenas, es decir, 4 construcciones, 4 etapas para, de alguna manera, contra esas 4 etapas de la destrucción. No se olviden esos 4 porque vamos a regresar. ¿Cuáles eran de vuelta? Subir, empezar, construir, juntar a la gente y al final, ¿ok? Entonces, la parte más importante que vemos es reconocer el principio de las cosas. Ver el principio de las cosas, no recordar hasta el final. Uno tiene que, cuando ve señales, ¿ok? Darle la explicación correcta de las cosas. No sé si recuerdan la persona que llegó a su casa y vio que todo está oscuro. Y de repente 2 velas en la sala. Entonces dice, seguro mi esposa me está preparando una sorpresa. Y entra después de la sala ahí, también la cocina es oscuro y hay velas. Y entra al cuarto y también ve velas, todo oscuro, y su esposa está esperando ahí. Entonces él le dice, mi querida esposa, ¿qué me estás preparando? ¿Qué sorpresa? Y ella le está gritando, qué sorpresa, vaya a apagar la cuenta de luz, que cortaron la luz aquí. Entonces, hay gente que dan otra explicación a lo que ven, pero a veces en nuestras acciones, oye, un poco antes pagar tu cuenta, no vas a llegar a esas sorpresas de las velas. Entonces, uno tiene que verlo antes. Y por eso, ustedes saben que el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, él escribió algo que se llama Ma'amar HaGeula, que es algo sobre la salvación, y ahí habla sobre Holocausto. ¿Y por qué es interesante? Porque él vivió 200 años antes. Pero ¿por qué voy con Ramjal si en Daniel habla algo parecido a lo que puede pasar en el Holocausto? Dice ahí, ustedes escuchan el versículo, dice en el capítulo 12, dice Ubaet ahí, en algún tiempo, llamó Mijael Asar Gadol, Omed al Bnei Amcha, el ángel que está encargado de tu pueblo, Vaita et Tzara, va a ser una época muy grave, de sufrimientos, problemas, que nunca en la historia pasó algo similar hasta este momento. Nunca. Ubaet ahí, pero van a haber algunos que se van a salvar. ¿Quién se va a salvar? Dice, todo lo que está escrito en el libro. ¿Quién está escrito en el libro? Entonces abrimos el libro de Zecharia y dice ahí, והיה נשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. Todo lo que está en Sion, en Israel, todo lo que está escrito en Israel, eso es lo que está escrito en el libro. Y ellos se van a salvar para vida. Esos versículos, ¿ok? De alguna manera se cumplieron. Porque los que estaban en Israel se salvaron. Antes no pensaban que se iban a salvar. Cuando dijeron que se van a salvar, dijeron, no, es que los nazis van a terminar con todos. Y no, se frenaron antes de entrar a Israel. Pero aquí no son los únicos que estamos hablando de algo que está parecido a lo que está pasando en el Holocausto. Sino ustedes saben que el Rabbi Yehuda Hayal Kalai, un rabino estamos hablando del siglo XVIII, él escribió que tenemos hasta en el año Tafshin, que es 1940, para unirnos todos, para salir, para llegar a Israel y todo, porque si no, va a haber una destrucción. El mismo Herzl escribió que si no va a salir algo del sionismo, si no lo van a hacer, si no van a actuar, va a haber una destrucción tremenda. Él no estaba en el tiempo del Holocausto, él murió en 1904. Pero había gente, no digo que eran profetas, no. Eran gente sabia, que podían ver y entender lo que puede pasar.
Ahora, no tengo explicación al holocausto. Hay gente que piensa que son abogados de Dios, que ellos pueden explicar bien el holocausto. Yo creo que no existe un abogado así en este mundo y no sabemos la explicación, no tenemos explicación. Y cualquier explicación que vamos a dar va a ser algo muy terrible contra todas esas víctimas que fallecieron. Cualquier explicación no es suficiente para esto. Dejamos eso para Dios, no entendemos. Pero sí podemos ver cosas antes que pasen. Yo le voy a dar un ejemplo. Había en la historia un holocausto que lograron evitar, que lograron frenar. ¿Cuándo? En la época de Purim, Esther. Amán tenía la misma solución final de Hitler. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ליום אחד. Todos van a morir. No se van a quedar ni uno. Todos, de todos los lugares. Mandaron cartas a todos los 127 países. Todos se van a morir. Y de alguna manera lograron entenderlo un poco antes. Salvó. Una mujer, sí. Ella sabía que voy a llegar a eso. ¿Okay? Que Una- también ayudó. ¿Ah? Que también ayudó. Que también, ¿ok? Una mujer que logró salvar a todos, ¿ok? Entonces, y no nada más una mujer, también el hombre lo ayuda, ¿ok? Pero hay que saber ver las cosas. Jajamim dicen, Jajam adif min naví, el sabio es preferible del profeta, porque el sabio puede analizar, desarrollar las cosas. No sé si ustedes conocen lo que está contando en el libro del el Principito, ¿ok? Esos árboles que aboabás, ¿cómo se llama eso? ¿Ok? Si uno se recuerda hasta el final de esos árboles, ya es too late, ya es tarde a veces para salvar tu estrella, para salvar tu planeta. Hay un momento que ya todo está cubierto, que ya no hay nada que hacer. Pero al principio sí se puede hacer. El niño cuando nace se puede dirigirlo, se puede tratar de educar, se puede hacer cosas. Pero ya tiene 20 años y hay gente que empiezan a educar. Había una señora hace poco, estoy hablando la semana pasada, dijo, es que mi hija se quiere casar con uno no judío, que esto que hago y que empezó. Ahora, yo no quería decirle, pero una que no hace nada en su vida, es decir, que nunca le dio un ejemplo a sus hijos, nunca un ejemplo judío, nunca le dio una educación, nunca tradición, nunca le dijo que es judaísmo. Entonces, ¿qué esperes? ¿Que a los 25 años vas a poder empezar a dirigir a tu hija? No, ahí ya es tarde. Hay que empezar, hay que ser sabios, hay que saber un poco antes, a ver qué va a pasar. Hay gente que está cuadrada, que no quieren ver que la realidad puede cambiar. ¿Cuánta gente podían saber o pensar que Trump iba a ganar? Y había gente que dijeron, pero no eran profetas, eran sabios. Vieron el mundo, vieron lo que está pasando, vieron cosas que se están desarrollando. Dijeron, tiene que pasar un cambio aquí. Sin el cambio no puede, no va a seguir lo mismo. Entonces hay que calcular las cosas, hay que calcularlo de una forma correcta. No pensar que si espero, al final voy a lograr cambiar. No, ahí no vas a lograr cambiar nada. Ahí ya te vas a caer, ahí ya te vas a recibir tu golpe, ahí ya va a ser tarde. Uno se cae del edificio del piso 50 y casi llega al piso y dice, seguro no me va a pasar nada porque ya pasé la mayoría. Ya no habla este señor, o ya no habla, ¿ok? Ya termino la clase con el 11 de Tevet. ¿Qué pasó en 11 de Tevet? Como hablamos en Shabbat que hay dos necesidades principales o únicas de cada ser humano del mundo. Hay una necesidad física, material, y hay una necesidad espiritual. ¿Ok? Eso. Son dos necesidades. ¿Dónde sé que hay dos necesidades principales? Porque el placer, la felicidad viene con la definición siguiente. Una experiencia de placer con sentido. ¿Ok? Si alguien no tiene sentido en su vida y nada más no tiene felicidad. Si alguien tiene sentido pero no tiene placer, también uno tiene que tener la parte material, la parte espiritual. Cuando uno lo tiene juntos, es lo máximo. Yosef, vimos en Egipto, no lo voy a repetir ahorita, nada más un segundo. Yosef, lo que hizo con Paró, él sabía cómo de alguna manera generar todo lo que pasó con el hambre de Egipto, que sobre eso tengo otra clase, ¿ok? Y de alguna manera cuidar a los sacerdotes religiosos, espirituales para el pueblo. Había hambre, no había comida, no había la parte material, todos dependían en el rey y también los sacerdotes se dependían en él. Entonces el rey logró controlar a todos porque tenía las dos necesidades del pueblo en sus manos. ¿Qué hizo Dios? Le enseñó que él no es Dios, aunque tiene esto, se puede salir.
Hizo la plaga de la oscuridad, la plaga del arbe, de las langostas, se llegaron a comer toda la comida, ya no hay comida, ya no tienes el control de eso. Bejorot, primogénitos, se mueren los sacerdotes, ya no tienes nada, se acabó. Entonces, hay que saber tener esas dos necesidades, hay que saber cómo llenarlos, y hay que saber que la destrucción no es nada más material o no es nada más espiritual. Es decir, uno puede estar en la diáspora dentro de Israel, y uno puede estar en Guatemala, pero en salvación. ¿Ok? Hay que saber qué tienes. Hay que saber dónde está tu mente. Entonces, como vimos, Yetziat Mitzrayim no se llama salida de Egipto, sino se llama salida Egipto. Egipto está saliendo. Hay que saber sacar a Egipto también. La parte de Egipto también. No nada más los judíos de la diáspora, sino la diáspora de los judíos. Porque las dos son importantes. Esclavo de las cosas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, conectar la parte del alma y conectar la parte del cuerpo, lo que dije al principio, la Torah, la ciencia, son dos cosas distintas que al juntar los dos, es decir, al tener los dos bien, vas a recibir, al final, vas a entender mejor también la Torah. A veces la ciencia te ayuda también a entender secretos, como dice el Rav Kook, que la teoría de la evolución, o el Big Bang, pero ya es otro tema, nos ayuda a entender secretos muy profundos de la Cábala. Es decir, te ayuda, hay que saber cómo conectarlos. En la parasha que leímos, Jacob agarra a Efraín y a Menashe y le da una bendición que van a ser como parte de los tribus del pueblo de Israel. ¿Y por qué? ¿Qué ganaron? Entonces hay una opinión porque estaban en la diáspora, son los únicos que crecieron en Egipto, un lugar tan material, y lograron conservar el judaísmo. Entonces a veces uno que está en Guatemala tiene más mérito que uno que está en Israel. Pero también no nada más eso, sino nunca pelearon entre ellos. Es decir, Abraham tenía Efraín y Menashe. Efraín y Menashe. ¿Ok? Cuando Abraham tenía a Yitzhak y Ishmael, pelearon entre ellos. Yitzhak, ¿ok? También tenía Esav y Jacob, peleas. Jacob también tenía hermanos y Yosef y problemas. Yosef trae dos hijos que no pelean. Que no hay peleas entre ellos. ¿Cómo logró esto? Cuando los hijos vieron que el papá perdona, y no nada más que perdona, ve la parte positiva que los hermanos de él le hicieron, entonces agarraron el ejemplo. Entonces aquí lo que estoy hablando y lo que hablé arriba es la parte de uno con su prójimo y uno con Dios, es uno, no hay que separarlo. Cuando uno sale contra su amigo, finalmente sale también contra Dios, porque Dios está en cada uno y uno. Entonces son la misma cosa, la unión espiritual, la unión material. Por eso en 11 de Tevet es el día después de todos esos 3 días que podemos rescatar esos mensajes y saber todo el tiempo cómo podemos fortalecer la parte espiritual nuestra y la parte material nuestra. Este es lo que es 11 de Tevet. Por eso dije que quizás es lo más importante, porque cuando uno tiene todos esos mensajes juntos, puede llegar a tener esa cosa tan importante. Ahora, nada más termino, casi. Si alguien tiene que ir, puede ir. Hay un tam, en la Torah hay tamim, ¿ok? Hay tonadas, melodías, cómo se canta la Torah, cómo se lee la Torah. Ok, la Torah es algo alegre, entonces se canta. Hay diferentes tamim. Hay un tam que casi no existe en la Torah, se llama Shalshelet. Es un tam que viene así, subiendo, bajando, subiendo, bajando. En toda la Biblia, menos, no cuento el libro de Emet, que es Iyov, Mishlei y Teilim, hay 7 veces nada más. Esos 7 veces, dentro de eso hay 4 veces nada más en la Torah. Todos 5 libros, 4 veces. Una vez con Eliezer, una vez con Lot, una vez con Yosef y una vez con Moshe. 4 veces en toda la Torah. Y esos 4 veces creo que tienen que ver con las 4 etapas que estamos hablando. Eliezer es el principio, está buscando novia para Yitzhak, empezar el pueblo, empezar el futuro. Eso es lo que hace Eliezer. Lot, hay problemas entre él y Abraham, entre los pastores de él, pastores de eso, empieza a romper, ¿ok? De alguna manera, y Abraham sabe cómo fortalecer esto. Entonces, ahí viene este tam. Con Yosef, ¿ok? Evita de alguna manera la destrucción, el pecado que tiene con la mujer de Potifar. En este momento también aparece ese tam, porque está en guerra, que no sabe qué hacer, pero al final logra salvarse. Y el último es Moshe, que él está construyendo para el futuro, que él está dando al pueblo para el futuro. Y esas 4 fechas que traje tiene que ver con esto. 8 de Tevet es la traducción de la Torah, dijimos, ¿ok? Es el principio que a veces traen después problemas. A veces en el principio no ves todavía el problema, como preguntamos aquí antes. ¿Qué problema hay de traducir la Torah? A veces no se ve el problema, pero después pueden causar problemas a raíz de eso. 9, Ezra Sofer o Shimon Kifa y todo lo que dijimos, empiezan a romper las cosas. 10 es
evitar la destrucción, ¿ok? Cuando uno entiende lo que pasó en días de Tevet, y 11 es para construir el futuro. Después de entender todos esos mensajes, entonces uno puede construir para el futuro. Dice ahí en la parasha, ¿ok? Para sacar más mensajes, dice en la parasha que a Binyamin, Yosef, ¿ok? Ya estamos hablando de Yosef, hay que mencionar, Yosef le está dando a Binyamin 300 kesef, ¿ok? Dice Hamesh Khalifot y 300 kesef. Y a su papá le mandó 10 burros cargando comida. Algo interesante, cómo Yosef le dice a su papá que venga a Egipto. Vaya tú a Israel. Es más, está escrito que no se puede salir de Israel así nomás. Entonces vaya tú a Israel. Tu papá ya tiene muchos años. ¿Cuánto tenía en ese momento? Cuando llega Jacob con Paró le pregunta ¿cuántos años tienes? 130. Dice 130, pero eran malos. Y todos preguntan, Jacob, ¿quién te dijo? ¿Quién te preguntó si eran malos o buenos? Te preguntan cuántos años tiene. Entonces había un rabino, el rabino que escribió el Shagat Aryeh, el rabino Ginsburg. Él llegó a ser rabino en Francia, en Metz. Y él tenía ya su barba blanca, viejo. Y la gente empezaba, él escuchó que hay gente que están hablando contra esa decisión de tomarlo como rabino. Entonces él subió en Shabbat y dijo esta pregunta. Jacob era este Shabbat. ¿Quién te pregunta cuántos años tienes? Te preguntaron cuántos años tienes, no te preguntaron si eran buenos o malos. ¿Por qué él hace esa opinión? Entonces él dice que cuando Jacob llegó a Egipto, entonces terminó el hambre, la sequía que tenía en Egipto. Entonces Paró entendió que es por la bendición de él, pero ve una persona vieja. Entonces dice, mañana se va a morir y otra vez hambre, entonces necesito saber cuántos años va a vivir este señor. ¿Cuántos años tienes? Entonces Jacob entendió la intención de Paró y le dice, mira, no es que tengo muchos años en realidad, es que eran malos y por eso me ves un poco más viejo. Entonces ese rabino dijo, usted no piensa que soy tan viejo, es que tenía muchos problemas en mi vida, entonces me veo más viejo, pero voy a estar aquí muchos años. Y él estaba con 20 años en esa ciudad. Ok, conmigo no hay problema, ok, ni barba tengo. Entonces, ese no es problema. Pero a veces la gente dice que castigaron también a Jacob por hablar mal, por hablar negativo. A veces uno tiene que ver la vida de una forma positiva. Había un rabino, llegaban con él, le preguntaban cómo uno puede estar contento con todos los problemas que tiene. Cuando dije una vez una pregunta fácil, mi alumno que se llama Zusha, el Rav Zusha, él puede contestar esa pregunta. Fueron con él y vieron un señor así pobre, con herida, sin ropas, un pobre, pero bien pobre, no tenía ni casa, estaba tirado en el piso. Entonces le dijeron, mira, el rabino nos mandó contigo para que nos expliques cómo uno puede estar contento con tantos problemas que tiene. Entonces él dijo, no sé, ustedes están equivocados, el rabino de ustedes está totalmente equivocado, la pregunta no puedo contestarla, porque yo nunca tenía cosas malas en mi vida, entonces no sé qué responder. Dijeron, esa es la mejor respuesta que podían recibir en la vida. Es decir, una persona que tiene cosas malas, pero dice, mira, voy a tratar a ver cómo lo veo, la parte positiva de eso, está bien, es un nivel. Pero si hay alguien que ni siquiera piensa que es algo negativo lo que le está pasando, eso es lo mejor. Regresando a la pregunta, ¿cómo Yosef le dice a Jacob, baja de Egipto? Dice el Talmud que uno no puede salir de Israel nada más siempre y cuando el precio en Israel se volvió tan caro en el mundo, la comida se volvió al doble. 2 se'ataim besela, se'ataim es una medida, pongamos como 2 kilos, un ejemplo, en sela, que es una moneda. Si llegó así, entonces puedes salir de Israel. Escuchan una cuenta interesante y bonita. Dijimos que Yosef le dio a Binyamin 300 kesef. ¿Cuánto es kesef? 4 kesef es... Stam kesef es dinar. 4 dinar es sela. ¿Cuántos son slaim en 300? 300 entre 4. 75. Perfecto. Le aviv shalach kazot, dice el versículo, y a su papá le mandó así, como esta cuenta, dice Rashi, 10 burros cargando cosas. A esta cuenta quiere decir, la carga de esos burros era el valor de ese kesef que le dio a Binyamin. ¿Cuánto dijimos? 75 slime. ¿Cuánto agarra un burro? ¿Cuánto puede cargar el promedio? Dice el Talmud en otro lugar, en la Mishnah, Hatzi kur. ¿Cuánto es kur? 30 seim. ¿Cuánto es Hatzi kur? 15 seim. 15 seim por 10 burros. ¿Cuánto es? 150 seim. 150 seim. ¿El valor de qué? De 75 slaim. Son 2 en sela. Es exactamente lo que Yosef le quiere decir a su papá.
puedes bajar a Egipto porque ya llegó la solución, es decir, ya llegó el precio al doble y puedes bajar a Egipto. En fin, lo que tenemos que hacer de esa clase, escondido en lo que le mandó. dentro de lo que mandó. El fin, lo que tenemos que hacer es, y ese otro ejemplo, que dentro de la Torah en cada lugar hay cuentas, hay cosas que se pueden contar y uno profundiza y entiende mucho más, y para su vida hay que saber nada más cómo sacar conclusiones, porque había una persona que le dijeron que whisky con hielo puede dañar a su hígado y vodka con hielo puede dañar a su garganta. Dicen Y que es tequila bueno para el puede corazón. dañar a su estómago y Coca-Cola con hielo daña sus dientes. Dijo, este hielo está malo. ¿Ok? Entonces uno tiene que saber cómo sacar conclusiones, y para terminar en verdad la clase le voy a dar una historia casi verídica, ¿ok? Que pasó una persona que sabía cómo sacar conclusiones de una forma increíble. Dice que había un avrech, un estudioso, un señor así joven, que viajó de Odessa y recibió un permiso, estamos hablando del siglo pasado, recibió permiso, un judío, para entrar a Moscú, a Rusia. Odessa es Ucrania. Viajó en el tren. Se entra en el tren y al lado de él sube otra persona. Y empieza a pensar y dice, esa persona no se ve uno de los pueblitos de aquí. Si no es, parece que es de nuestro lugar donde yo vivo. Si es del lugar donde yo vivo, lo más probable que es judío. Si es judío, ¿a dónde va? A Moscú no puede ser, yo soy el único que recibí el permiso. Entonces a él no va. Entonces tal vez va a Samet, que es un lugar al lado de Moscú, que ahí no se necesita permiso para ir. Pero ahí, ¿qué va a hacer? Ahí no hay nada que hacer. Va a visitar familias, pero ahí hay dos familias nada más judías, hay Bernstein y Skakovsky. Bernstein son tan malos, seguro no va a visitar a Bernstein. Skakovsky, pero ¿qué va a hacer con Skakovsky? Si él va a llegar con Skakovsky, parece que es el yerno de Skakovsky. Pero yerno, tiene nada más 3 hijas, entonces por eso no tiene ningún hombre ahí para estar. Es 3 hijas. Entonces la primera hija está casada con Alexander Fischer, que vive en Budapest. La segunda está casada con un señor, un negociante, comerciante de otro lugar de Estados Unidos o no sé de dónde. Entonces, ¿qué se queda? Nada más Alexander Cohen. Entonces, es Alexander Cohen lo que está conmigo, porque él es el yerno y es el único yerno, porque los demás no están aquí en esta área. Entonces, parece que es Alexander Cohen, pero si vive ahí en Ucrania, en Odessa y esto, hay mucho antisemitismo, entonces parece que él cambió su nombre. ¿A qué cambió su nombre? Cohen es Kovatz o algo así. Entonces es Kovatz. Pero si él cambió su nombre, debe tener algún título o algo, es doctor. Entonces llegó con él y dijo, buenos días, doctor Kovatz. Dijo, ¿y de dónde sabes que yo soy doctor Kovatz? Dijo, ese ya se entiende así fácil. Entonces, hay gente que sabe sacar conclusiones así muy rápido. ¿Ok? Había otra historia, ese ya termino seguro, pero una historia diferente, que uno que sabía cómo saber evitar problemas antes, que alguien en el mismo tren, ahí donde iban todos, le preguntó, ¿qué hora es? Y el señor le dijo, Temprano. no te puedo decir ahorita, te digo 5 minutos antes de bajar del tren. Dijo, ¿qué te importa? Dígame, ¿qué hora es? Dijo, no te voy a decir. 5 minutos antes. 1 hora después le pregunta, por favor, dime qué hora es. Dijo, no estamos 5 minutos de bajar, todavía espero. Y así le está esperando 3-4 horas. Hasta que, casi antes de bajar del tren, dice, ¿y ahora qué hora es? Dijo, ya te puedo decir qué hora es. Ahora es 3:32. Dijo, ¿y por qué no podías decir eso antes? ¿Cuál es el problema? Dijo, mira, tú me preguntaste qué hora es, pero no hubiera parado ahí. Ya te hubiera contestado algo y me hubieras preguntando ¿y de dónde vivo? ¿Y quién soy? ¿Y quién esto? ¿Y si estoy así? ¿Y si estoy casado? ¿Y si estoy casado? ¿Si tengo hijas? ¿Y si tengo hijas? Y al final vas a querer ser mi yerno. Yo no quiero yerno que no tiene reloj. Entonces lo pagó al principio, lo sabía pagar al principio. Entonces uno lo que tiene que saber de esa clase es saber pagar las cosas cuando están al principio, estos árboles que están, porque si no va a ser tarde, ya no vas a poder hacer las cosas. Esa es la enseñanza del tema.